Se ve, ¿cierto? Sí, profe, sí sabe. Muchas gracias. Bueno, en esta clase de ahora, que es la clase número 9, estamos siguiendo con el segundo eje de la materia. Segundo eje de la materia, estamos viendo eh, álgebra de funciones que vimos la semana pasada, que estábamos viendo eran las ecuaciones lineales, que son las que tienen una solución y son como esta forma x más 2 ya igual a 5 ya, así, en esta forma, y que lo que había que hacer, lo único que había que hacer era que despejar la y, o sea, x más 2 dio en 5. Entonces, esto era una gráfica lineal donde la parte que acompañaba al x, en este caso debe ser un quinto, ¿no? Iba a ser la pendiente y la parte sin el x iba a ser el corte con el eje y. O sea, también es conocida como variable independiente, porque todas esas ecuaciones tenían de la forma igual mx más n, la ecuación lineal. Ya eso vimos la semana pasada. Vimos, vimos la gráfica, vimos el sistema de ecuaciones, las formas de soluciones que tenía y todo eso. Ahora vamos a ver las ecuaciones cuadráticas, que es como la siguiente fase, o el siguiente paso en cuanto a las ecuaciones. En este caso, las ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones. Lo que se traduce gráficamente como ver más adelante son dos cortes con el eje Y. Y tiene harta aplicación. Bueno, esta es la forma de las ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? El A, el B y C son coeficientes. Son coeficientes, los valores que acompañan a las X, a la variable X. A no puede ser distinto de cero, porque si A es igual a cero, si esto es igual a cero, se comportaría como una ecuación lineal. Un ejemplo de ecuación cuadrática sería, por ejemplo, esta 2x cuadrado más 3x más 1 igual a cero. Es una ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática. Una cosa que le había dicho yo la clase pasada es que el grado en el que están las ecuaciones, es decir, por ejemplo, este grado 2, lo que significa que va a tener dos soluciones. Si fuese así, grado 3, hay ecuaciones que pueden ser así, por ejemplo. Eso quiere decir que nos va a arrojar tres soluciones. Siempre el grado en el que está una ecuación va a ser la cantidad de soluciones que tiene. En este caso, como es cuadrativa, va a tener dos soluciones. Ahora, gráficamente, gráficamente una ecuación cuadrática se ve de esta manera. Si se recuerdan, la lineal era un corte así. Pero esta, bueno, la figura que genera se llama parábola. ¿Ya? Y en el lineal simplemente tenía un corte. Por ejemplo, ahí tenía un corte en las soluciones. En este caso era, por ejemplo, ahí la solución. En la cuadrática tiene dos cortes, porque son las dos cantidades de soluciones que hay. En este caso es ahí, y el otro corte sería acá. Bueno, la ecuación es cuadrática, ya como les dije, siempre hay una variable aquí que la acompaña, el a, el b y el c. La mayoría de las veces ustedes van a ver que a veces en el x cuadrado el valor que la acompaña es uno. Entonces cuando es uno, casi siempre, voy a dejarlo acá, la forma sería como x más, voy a poner un ejemplo acá, más 2 más uno igual a cero. Entonces acá el coeficiente, acá es uno. Acá el coeficiente b sería 2
Y acá el coeficiente c sería 1. En este caso, la ecuación que está aquí, que es de la gráfica, es x al cuadrado menos x menos 2. Es así. Ahora, hay una característica específicamente en el coeficiente del a, que es cuando el coeficiente puede también ser positivo o negativo. Si el coeficiente es negativo, es decir, si por ejemplo fuese -1, la parábola se da vuelta. Es decir, partiría de acá, no, se daría vuelta, sí. De hecho, voy a ponerle aquí el décimo, para que lo vean. Aquí, cuadrado, menos x, menos 2. Bueno, esta es la ecuación, o sea, esta es la parábola que está. Bueno, yo lo que les decía, bueno, aquí están las soluciones serían los dos cortes que están, serían ese pedacito de acá, en el -1 y el otro sería en el 2. Esas serían las soluciones que nos dan al nosotros desarrollar, nos va a dar x igual -1 y x igual 2, que serían los cortes. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo menos? Se va a dar vuelta. Eso pasa en el coeficiente del a. Si es que el valor es negativo, la parábola siempre se va a dar vuelta. Eso pasa en el a, en el coeficiente del a. Esa es una característica en ese coeficiente. Ahora, si no. Y el coeficiente que está aquí, el 2, que sería el c, yo le dije que es el corte de la variable independiente, es el corte con el eje y. Entonces, por ejemplo, si acá yo le pongo, si quiero llevarlo al 2 positivo, es decir, subirlo, tengo que poner simplemente 2 y ahí sube. Pero bueno, si se fijan, aquí la ecuación cambió y ya no toca el eje x, es decir, no toca el -1 ni el 2. Eso quiere decir que esta parábola, ahora las soluciones que va a dar son imaginarias. Y después vamos a ver más adelante que las soluciones imaginarias no tienen no están en los números reales y como tal no tienen una respuesta. Entonces, como no toca el eje x, no tiene respuesta. Pero eso es simplemente con cambiarle un signo. Entonces, para que vean cómo cambia la ecuación. Ahí tiene respuesta, -1 y 2. Pero si yo le pongo un más, ya no tiene solución. O sea, no toca con el eje x, no corta. Y si a este mismo yo le pongo, por ejemplo, -1, se da vuelta. Esas son las características en el coeficiente de a. Entonces, las ecuaciones cuadráticas siempre son de esta forma. Ahora, existen varios tipos que nosotros podemos encontrar, siguiendo con la relación que lo vimos anteriormente, que era ax más bx más c igual a 0, que sería como la forma general de escribir la parábola. Pero hay situaciones en las que no nos da así. Por ejemplo, aquí, la incompleta pura. Bueno, no es necesario aprenderse cómo decir incompleta pura, incompleta mixta o completa. Simplemente es con que lo vean y van a decir que es una ecuación de segundo grado. Y eso es lo importante, que reconozcan que es una ecuación de segundo grado. Entonces, por ejemplo, aquí no tiene la parte de la bx. Y un ejemplo aquí. Dice 4x cuadrado más 9 igual a 0. O sea, aquí el coeficiente a sería 4 y el del c sería 9. Y el b no tiene, po. B es 0, no hay. Aquí x cuadrado menos 3. ¿Y acá cómo lo solucionaríamos? Por ejemplo, ¿cómo solucionar esta ecuación que está acá? Deberíamos despejar la x, dejarla como valor de x. Entonces va a estar menos 9, luego pasamos al x cuadrado, menos 9, dividimos todo entre 4, entonces nos quedaría así, x cuadrado igual a menos 9 cuartos,
¿ya? Ahora aplicamos raíz cuadrada. Entonces nos quedaría más menos. Aquí vamos a ver después más adelante por qué sale más menos. Pero nos quedaría más menos de menos 9 cuarto. Eso sería más menos. Y es un número negativo. Entonces, como un número negativo, va a tener la i, que era un 2. Y esto es un número imaginario. Un número imaginario. Raíz de menos uno, de hecho, se define como un número imaginario, se dice como i. Y eso es lo que le estaba diciendo anteriormente, que gráficamente se demuestra como que no tiene corte en el eje X. Si, por ejemplo, esta gráfica, esta ecuación, yo sé que nos va a dar una solución imaginaria. ¿Por qué? Porque no corta con el eje X. Es decir, va a ser como de este tipo. De acá. Pero bueno, vamos a ver los casos en los que sucede eso. Esa sería la solución de esa parte de la ecuación. Ya. Bueno, entonces aquí el A, el coeficiente del A es 1, el coeficiente del C es menos 3. Acá el coeficiente del A es menos 1 y del C es un cuarto. Eso es cuando el B no está. Aquí es cuando el C no está. Entonces x al cuadrado más 25x igual a 0. Aquí un método de resolución que vamos a ver más adelante, que es la factorización. ¿Ya? Aquí puedo factorizar el x porque está en ambas partes. Entonces quedaría x más 25 igual a 0. Entonces una solución sería x igual a 0 y la otra solución sería x más 25 igual a 0. Es decir, x menos 25. Esas serían las dos soluciones que hay. Ya en este caso. De hecho, igual ustedes si tienen dudas pueden reemplazar las soluciones en la ecuación para ver si realmente cumple. Por ejemplo, si el x es 0, entonces 0 por todo esto va a dar 0. Entonces sí cumple. Y si pongo el menos 25 acá, el menos 25 por menos 25 más 25, 0. Entonces es igual a 0. Bueno, entonces aquí sería otra parte donde está el coeficiente 9, menos 3 y así sucesivamente. Y este, el que está completo. Ya, o sea, está los coeficientes del A, del B y del C. Aquí también, aquí también. Bueno, hay varias formas de solucionar una ecuación. La- las ecuaciones cuadráticas que pueden tener esas formas que yo le había mostrado. Por ejemplo, el que le acabé de hacer del 25 es el de factor común, está aquí, que es simplemente sacar el valor que se repite en ambas partes. En este caso, factoriza el x y aquí lo saca. Digo, saca el 2x porque está en ambas partes. Entonces, una forma igual para ver si está bien factorizado, pueden ustedes multiplicarlo y darse cuenta que les va a dar lo mismo que está acá, arriba. Entonces, se hacen 2x, para 2x cuadrado menos 12x. Entonces, efectivamente es lo que está arriba. Entonces, después de que ustedes factorizan, tienen que igualar a cero ambas partes. 2x igual a 0 y el x menos c igual a 0. Entonces le va a dar los dos valores que son la solución. ¿Ya? ¿Por qué dos valores? Porque es una ecuación cuadrática. Y como es una ecuación cuadrática, nos exige dos valores. Más adelante vamos a ver que en ese tipo de dos valores pueden ocurrir varias cosas. Que nos den dos valores diferentes, que nos den dos valores que sean el mismo y dos valores que no existan. O sea, que sean imaginarios como en el caso que les muestro. Pero esto es un método de factorización. ¿Ya? Siempre la idea es sacar el valor de x. ¿Ya? Para que no se compliquen, siempre hay que sacar el valor de x, igualar x a algo que nos dé las soluciones. Este es por producto de binomio. Era en el caso en el que, no sé si se acuerdan cuando le dicen físico, que era encontrar dos números que la suma nos dé el que está al medio
y la multiplicación, la parte que está al final, es decir, la que está acá. Es decir, tenemos x más x cuadrado más x menos 12. Entonces tenemos que buscar aquí igual a 0. Dos números que la multiplicación nos dé menos 12, y que la suma o resta en este caso depende de qué signo nosotros nos demos cuenta que son, nos den 1. Entonces si vamos acá por multiplicación nos da menos 12. Entonces como es menos 12, tienen que ser signos diferentes. Porque acuérdense, regla de los signos, multiplicación, para que dé positivo tienen que ser del mismo signo y para que dé negativo tienen que ser signos diferentes. Entonces como es negativo, tienen que ser sí o sí signos diferentes. Y la suma nos dé 1. Entonces tienen que ser dos signos diferentes y uno que sea mayor. O sea, el mayor que va a ser el positivo. Entonces, dos signos diferentes, uno negativo y otro positivo. Entonces ahí nosotros tenemos que ir pensando qué números puede ser que cumpla con eso. En este caso sería 4 y 3. ¿Ya? Porque eso sería, nos da menos 12 y la suma nos da uno positivo. Igual, para verificar, ustedes pueden hacer la multiplicación, es decir, la distribución de los valores. El x acá, el x allá. Entonces, por distributiva nos daría x cuadrado, el x por el 4 nos da 4x, este, el menos 3, sería menos 3x, y multiplicando acá nos daría menos 12. Entonces, acá teníamos x cuadrado más x menos 12, igual a 0. Entonces es lo mismo que está arriba. Entonces está bien. Ese es el otro caso. Ya, ese es el otro caso. Y también la que está acá, se puede hacer, se puede descomponer de manera fácil por suma por su diferencia. La parte de acá. Si se acuerdan que suma por su diferencia es a menos b por a más b. Entonces eso, de hecho, espera, me voy a borrar ahí porque me quedé sin espacio. Bueno, bueno, entonces en este sentido puedo ocupar suma por su diferencia. ¿Qué nos dice la suma por su diferencia? Que sería el término, el primer término, menos el segundo término, multiplicado por el otro término, más el segundo término. Va a ser igual a el primer término, es decir, término a al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. Entonces, si se fijan, es lo mismo, exactamente lo mismo. Básicamente porque son ambos términos al cuadrado y están restándose. Entonces, yo puedo descomponerlo de esa forma. Entonces sería x menos 5, porque 5 por 5 da 25, y acá x más 5. Entonces, todo eso igual a 0. Entonces lo que hago yo teniendo esa solución es despejar, o sea, igualar siempre a 0 un factor, que sería esa, y la otra parte, que sería x más 5 igual a 0. Entonces ahí saco la cantidad de valores. ¿Que cuántos tienen que ser? Dos, porque es una ecuación cuadrática. Entonces nos exige dos valores. Sería 5 y el otro valor sería menos 5. ¿Eso cómo se vería gráficamente? De hecho, vamos a tirarlo gráficamente. Yo les voy a hacer así, el dibujo por acá tendría que ser así. Acá está el eje Y, el eje X. Entonces, sería una parábola y corta en el X, corta en 5 y acá en menos 5. Acá en el eje Y, corta. Ah, sí, 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 corta. Corta en 25. Aquí en el menos 25. Entonces va a ir así. Va a ir abriéndose así, este para arriba. Va a cortar acá en el eje Y 25 y el eje X, que serían las soluciones que nos dio, en 5 y menos 5. Menos 25.
Bueno, ahí corta en -5 y 5 y aquí también corta parte la parábola desde -25. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, qué pasa si yo le doy acá +25? Va a cortar arriba en 25, ¿no? Va a cortar acá en 25. Y si se fijan, ahora que corta arriba en 25, no corta en la eje X. Lo que significa que esta ecuación no tiene soluciones. No tiene solución. Más bien tiene, pero son imaginarias. Ahora vamos a volver a ese. 25. ¿Qué pasa si este es negativo? Lo mismo. Parte de -25, pero se da vuelta, como le dije anteriormente, que si es negativo, se cambia la orientación de la parábola y va para abajo en este caso. Y de nuevo, se repite. No corta con el eje X, entonces no tiene solución. Tiene solución imaginaria. Lo cual, claro, pues significa que no tiene solución. La otra forma es por completación de cuadrados, que está un poco más mecánica para mi gusto. Es de la siguiente forma. Lo que se hace aquí es tomar la parte que tiene x nomás, o sea, el coeficiente que tiene la x, es que en este caso es 4, eso dividirlo en 2, en este caso es 2, y ese valor elevarlo al cuadrado. En este caso sería 4, ¿cierto? Ahora ese valor 4 se pone en la ecuación original. Se nos quedaría x4 menos 4x más 4 y acá más 4, menos 4 digo, más 1 igual a 0. ¿Ya qué se hizo acá? Bueno, ustedes saben que las ecuaciones en general no se le puede agregar un valor así simplemente a la ecuación, porque si uno le agrega un valor a una ecuación, va a alterar toda la ecuación y ya sería otra. Entonces yo lo que estoy agregando es agregar el 4, ¿sí? Estoy agregando el 4, pero si se fijan, le estoy agregando también un -4 para mantener la misma ecuación. Porque esta misma ecuación es lo mismo que está arriba. Entonces le agregué, por así decirlo, como un 0, pero de otra forma. ¿Por qué hice eso? Bueno, por lo que ahora se hace es tomar solamente la parte que está aquí, esta parte de aquí, y si se fijan, este es un cuadrado binomio. No sé si se acuerdan del cuadrado binomio, que era así más o menos, y todo esto al cuadrado. Y era el primer término al cuadrado, más o menos, lo que tiene el binomio, el doble del primero por el segundo, siempre más el segundo al cuadrado. Son cuadrados binomios. Entonces, si se fijan, es un cuadrado binomio. Entonces yo puedo escribir esa parte, solamente ese pedazo que está ahí, puedo escribirlo de la forma así, x menos 2 al cuadrado, menos 4 más 1 igual a 0. Entonces nos quedaría x menos 2 al cuadrado. Esto nos daría menos 3 y el menos 3 que está negativo lo paso para el otro lado positivo. Se me queda así. Ahora tengo que despejar x, porque yo quiero la solución de x. Entonces vamos a poner raíz cuadrada a ambas partes de la ecuación. Voy a tirarlo para acá. Ambas partes de la ecuación. Entonces nos quedaría x menos 2. Recuerden que la raíz con la potencia se cancela. Y aquí es un concepto más o menos controversial por las personas porque no saben si es como poner el signo menos o igual porque da dos soluciones como le dije anteriormente. Como es cuadrática, entonces siempre uno va a tener que poner, cuando aplica raíz cuadrada, siempre tiene que poner más menos. Siempre. 3 en este caso. Y lo que sigue. Más o menos raíz de 3. Esto es raíz de 3 porque apliqué la raíz anteriormente. De hecho voy a hacerlo así. Menos 2 cuadrado. Esto va a estar en raíz. ¿Sí? Esto igual va a estar en raíz.
Bueno, el por qué sale el signo más menos en la parte de acá es por el valor absoluto. Valor absoluto de este. El valor absoluto. Lo que dice el valor absoluto es que cuando se le aplica esto mismo, es decir, raíz cuadrada de un término al cuadrado, te va a arrojar dos valores, siempre. Uno es el menos x y el x. Entonces, como me arroja dos valores, el menos x y el x, lo pongo acá. Es decir, más menos. Todo lo que está ahí. Bueno, entonces, como ya hice eso, bueno, más fácil para cuando ustedes siempre lo hagan es poner siempre más menos. Cuando aplican raíz, poner siempre más menos. Y ya, se acaba. Entonces sería 2 más menos raíz de 3. Entonces aquí hay dos soluciones. X1 voy a ponerla así. X1 es cuando sea 2 más raíz de 3. Y la otra es cuando sea X2 menos raíz de 3. Entonces ahí están las dos soluciones de la ecuación. Bueno, el método de completación de cuadrado, como le dije anteriormente, es como medio mecánico. Ya tienen que hacer varios ejercicios como para soltarle la mano. Pero en resumen es agarrar el coeficiente que está acompañado de la x, que si se acuerdan de la forma de la ecuación de la cuadrática, era así, bx más c. Qué horrible eso. B, B, igual a cero. Era simplemente tomar el valor de este, b, que en este caso sería 4, ese valor dividirlo en 2, siempre se divide en 2, y lo que te salga lo elevas al cuadrado. Y ese valor, que en este caso me dio 4, y siempre lo elevas al cuadrado, ¿ya? Entonces, ese valor que te dio, lo introduces en la ecuación. Acá está. Dice más 4, pero para no generar un cambio en la ecuación como tal, siempre tiene que mantener un equilibrio. Entonces yo le agrego un 4 y también le resto un 4 inmediatamente, que es el que está acá. ¿Y qué se forma? Se forma un cuadrado de binomio, que es el que está acá. Lo identifico. Tiene esa forma y digo, ya es un cuadrado de binomio. Y es de esa forma. Entonces lo escribo así y luego acá me queda el menos 4 y el más 1. Después despejo. Entonces eso lo resto, me queda menos 3, lo tiro para el otro lado como positivo. Y aplico la raíz y me salen los dos valores, que serían más menos. Y luego sale la solución. Ahora, esa es por completación de cuadro. Como les dije, igual le voy a pasar ejercicios para que lo haga. Ya. Bueno. Ah, y este es por la fórmula general. La fórmula general es para que en el caso de que ustedes no se acuerden de ningún método de resolución. Así es como el salvavidas. ¿Ok? No, ¿sabes qué? No sé cómo se hace. No quiero completar cuadrados. Podría completar cuadrados, pero me da. Es un camino más largo. Entonces mejor no lo hago. O, pucha, esto parece un cuadrado de binomio, somos sufrir. No, da lo mismo. Ocupáis fórmula general y va a ser lo mismo. Te va a dar la misma respuesta. La fórmula general, bueno, se obtuvo de un análisis matemático y se llegó a la fórmula de que las soluciones se van a escribir a partir de esta fórmula que está acá. Menos b, ahí más o menos, raíz cuadrada de cuadrado menos 4ac, dividido en 2a. Teniendo en cuenta cómo es la estructura de la ecuación cuadrática, que lo voy a escribir de nuevo, es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Teniendo en cuenta eso. Entonces, en este caso de la ecuación que está aquí, el a sería 1, el coeficiente sería 1, el b sería menos 4 y el c sería 1. Entonces, si yo quiero llegar a la resolución de esto, tengo que simplemente poner la fórmula. En este caso, vamos a hacer, sería menos b, sería menos b, más menos b al cuadrado, menos 4 a por c, que sería 1 por 1, 1 por 1.
Todo eso dividido en 2 veces a. Sería 2 por 1. Oh, me dio horrible. 2 por 1. ¿Ya? Se ve como gigante, pero se reduce en varias cosas. Esto, signo menos con signo menos queda más. Entonces queda 4. Más menos, acuérdense que este más menos significa que hay dos soluciones. Que una va a ser cuando se sume y otra cuando se resta. Entonces va a ser raíz del el menos 4 al cuadrado va a ser 16 menos 4a por c. Y era 1 por 1, se da 1. 2. ¿Ya? Entonces voy a escribir acá la solución total por aquí, por este lado. Entonces vamos a poner x1, que sería una solución, que va a ser esta cuando se sume, sería 4 más. Acá me da 16 menos 4. Eso es 12. Esto está en raíz. Entonces eso me daría raíz de 12. Todo eso dividido en 2. Entonces, esta sería una solución. Porque acá ya no puedo avanzar más para que me quede como una... Podía factorizar, pero puedo dejarlo incluso hasta ahí. De hecho, igual se puede factorizar acá. Por ejemplo, 4 por 12 va a ser 2 raíz de 3. ¿Cierto? Porque si entro la raíz, la elevo al cuadrado. Entonces sería raíz de 4 por 3, 12. Está bien. Entonces acá puedo factorizar el 2. Me queda x1 igual a 1 más raíz de 3. Esa sería una solución. Y la otra sería lo mismo, pero en signo contrario. O sea, 1 menos raíz de 3. Entonces ahí estarían las dos soluciones de la ecuación. Como les dije anteriormente, la fórmula general es para cuando ustedes básicamente no quieren usar ningún método, nada, o sea, ninguna factorización como tal, o no son capaces de identificarla, entonces ocupan la fórmula general y les va a dar resultados. Siempre. Y otra cosa más que les dije es que la ecuación cuadrática como tal siempre va a arrojar dos soluciones. Pero después vamos a ver los casos en los que no sucede eso. Bueno, entonces, en general existen otras formas de factorizar cualquier ecuación, tales como el factor común, que este, bueno, como les dije anteriormente, era el que estaba acá, es el que está acá. 2x cuadrado menos 12x. 2x cuadrado menos 12x. Acá, ¿cómo se hace? El factor común aquí sería 2x. Y acá pongo x y acá menos 6. Igual a 0. Entonces acá me da la solución. Igualo ambas partes a 0. Entonces x me va a dar 0 entre 2, 0. Y la otra solución me daría x menos 6 igual a 0. Y despejo para allá 6. Entonces sería la solución. Gráficamente, igual para recordar, lo que significa es que hace dos cortes en el eje X. Hace un corte acá en 0 y hace un corte acá en 6. El valor del X es, o sea, el coeficiente, en este caso A es positivo. Entonces, como es positivo, va a ir para arriba. Va a ir así y el otro va a ir así. Va a ir así más o menos la parábola. Va a ir para arriba. Y si fijan, no hay un corte en el eje Y, porque corta en 0 en el eje Y. Aquí. ¿Por qué cortan el eje Y en 0? Porque si se fijan, la ecuación que está acá no tiene un valor C. El valor C que yo les dije que es el coeficiente independiente o el corte con el eje Y. Entonces, como no hay, es 0. Vamos a verificarlo. 2x al cuadrado más 12x menos.
Aquí corta en 6 y el otro en cero. Y sigue para arriba. Más o menos lo que hice. Bueno, está horrible, pero se entiende. Bueno, ese era el factor común. Es simplemente extraer de la ecuación lo que en ambas partes está. Por eso se llama factor común. Y después todo igualarlo a cero. Diferencia de cuadrado, que es como el que yo había hecho. Por ejemplo, este es diferencia de cuadrado. Y en específico es así. Es así. ¿Cómo sé yo? Porque, bueno, ambas partes están al cuadrado y están restándose. Entonces yo puedo escribirlo de esa forma. Y acá igualo cada parte a cero. Entonces x menos 3 igual a cero y x más 3 igual a cero. Entonces sacaría los puntos, las soluciones. Una parte es 3 y la otra parte es menos 3. O sea, ahí estaría hecho. Y gráficamente se vería igual así. Sería aquí el eje Y, el eje X, corta acá en 3 y acá en menos 3. Entonces como el coeficiente acá A es 1 y es positivo, eso quiere decir que va para arriba. Va para arriba así, así. Y si se fijan, aquí corta en Y. ¿En qué parte va a tocar Y? En menos 9. ¿Por qué? Porque es la parte que está acá, el coeficiente independiente, el que no está acompañada de ninguna X. Y esa parte es la parte C, de la forma de la ecuación, de la parábola que la voy a escribir de nuevo, que era así. Y donde C era el corte con el eje Y, que también se llama variable independiente. Entonces es menos 9. De hecho, igual voy a graficarla acá para que la vean. Ahí están los dos cortes, con el menos 3 y el 3. Y acá está el corte con el 9. Ok, esa sería la diferencia de cuadrado. Después está la suma o diferencia de cubos, que sería la que está acá, que son de esta forma, ¿sí? De esta forma que está aquí. Y es simplemente aplicarlo a estas cosas que están acá. Por ejemplo, en el uno sería aplicar lo que está al lado. Si se fijan, va a ser negativo siempre, es decir, aquí, cuando la primera parte sea negativa. Entonces vamos a factorizar para el ejercicio uno. Entonces acá debería poner x, ya, menos 2, ya, según la fórmula. Y acá sería el a cuadrado. El a sería la parte del x, sería acá poner x cuadrado, más a por b, que sería a, el x, y el b 8. Entonces sería 8x más b cuadrado. En este caso sería el... Uy, acá me equivoqué. Acá no sería 8, sería 2. ¿Ya? Porque está el cubo. Todo esto se va a multiplicar 3 veces. Entonces voy a hacer al final como 2 por 2 por 2. Y al final me va a dar 8. Entonces, ahí sería 2. Y acá sería el b al cuadrado. En este caso sería 2 al cuadrado. Qué horrible. Ahí está. Ya. Entonces, si tengo dudas, igual como le dije anteriormente, se puede comprobar si lo que me dio está bien. O sea, x cubo menos 8. Entonces, voy a proceder a hacer la multiplicación así rapidito. Acá me quedaría x cubo. Después acá me quedaría 2x cuadrado. Y acá me quedaría más 4x. Está con la primera parte. Ahora con el menos 2. Acá multiplico, acá me da menos 2x cuadrado. Acá va a dar menos 4x. Y el otro me da menos 8.
que es menos 2 por 4. Entonces veo acá que puedo sacar, acá el x2, con este x2 se me van, este con este se me van, este con este se me van y me queda menos 8. Entonces efectivamente está bien factorizado. Lo mismo pasa con el 2. El 2 es simple, es 1. Entonces como está el 1, en el b siempre hay que poner 1. La única cosa complicada es poner el signo más al comienzo, nada más. Y se va a ir con lo que está acá. En el 3 igual. Aquí, por ejemplo, es 27. Aquí tienen que pensar qué número al cubo me va a dar 27. 3, ¿cierto? Y el otro es qué número al cubo me va a dar 64. ¿Qué número sería ese? Un número al cubo que me dé 64. 4. Entonces, siempre cuando tenga suma de diferencia de cubos, tengo que ver los números que me pueden dar, en este caso al cubo. Ahí, 27, por ejemplo, el 27 al cubo, existe la raíz cúbica de ese que es 3 y la de 64 que es 4. Entonces lo reemplazo simplemente siguiendo esta ecuación que está aquí y me va a dar. Ya eso es una forma de factorización. Otra forma de factorización son los trinomios de esta forma. Están aquí. ¿Qué es lo que yo les dije anteriormente? Que era, ya, ¿qué número que la suma me dé 3 y la multiplicación me dé menos 10? Entonces yo lo separo, pues, pongo acá X y veo, bueno, ya, que multiplicado me den menos 10, entonces eso quiere decir que son dos signos negativos. Entonces acá voy a poner más y acá menos. Y que me den más 3. Entonces eso quiere decir que es una recta y el mayor es positivo. Entonces 5 por 2 y el 5 es positivo. La multiplicación me da menos 10, sí, y la suma me va a dar más 3. Entonces está bien. ¿Cómo lo compruebo? Si lo multiplico, así distributiva. Acá lo mismo, En la 2 hago lo mismo. Que la multiplicación me dé 30 y la suma me dé menos 7. O sea, menos 30 y menos 7. ¿Cuál podría ser? 3 y 7. Sí. En este caso da negativo. Da menos 30, se quiere decir que son dos signos opuestos y da negativo la suma. En este caso debe ser, claro, es 10 por 3, pero el 10 en este caso es negativo. La multiplicación me da menos 30 y la suma me da menos 7. Y en la que está acá, bueno, en la que está acá tiene, no está el cuadrado, sino está el cubo, o sea, está la secta. Pero la idea es la misma. La idea en esencia es lo mismo. Es aquí m, m, pero en este caso tienen que estar al cubo, ambas. ¿Para qué? Para que al multiplicarlas me dé, y yo les dije que cuando tienen igual base, suman exponentes en este caso. Entonces ahí me da m a la 6. Ya, ahora el tema. Buscar un número que la multiplicación me dé 400 y que la suma, en este caso negativa, me dé menos 41. A ver, 4 por 100, ni jodiéndome 41. No. 4 por 10, no. 25, 25 por 2 es 50, 25 por 4 es 100, y por 4 es 100, ¿cierto? Y 100 por 4 es 400. Ahora, 25 por 4 me da lo mismo que está arriba, 400. Esto es lo mismo que decir 25 por 16. 400. Ya, está bien. Y la suma de 25
más 16 me da menos 41, ¿no? Ahí lo encontré. Pero por ejemplo, yo lo encontré rápido porque, bueno, he visto varios ejercicios de este tipo. Entonces, ambos son negativos. ¿Por qué ambos son negativos? Porque la multiplicación entre los dos me da positivo y la suma entre ellos da negativo. Entonces, 25 por 16 da 400 y la suma da 41. Entonces sería 25 y acá 16. Ya, todas estas son técnicas para factorizar. Todas estas. Y al final todo esto se iguala a cero. Y lo que se hace es despejar, como lo veníamos haciendo anteriormente con todos los ejercicios, igualar todas esas partes a cero. Esta parte y la otra parte que está acá, 16, igual a cero. Entonces ahí sacaríamos los valores de la ecuación que satisfacen eso. Pero al final todas estas son técnicas. Lo que ustedes siempre pueden utilizar si es que supone técnicamente que todas estas cuestiones son para que ustedes ahorren tiempo. Pero si les cuesta, pueden siempre utilizar la fórmula general. Bueno, y este es un caso más raro. En el caso anterior, si se fijan, el valor acá de A es 1 siempre. Pero acá es distinto de 1. Hay un 3, un 5 y un 12. Entonces acá la metodología cambia un poco. Es como una técnica un poco extraña. ¿Cómo se hace? Aquí lo que ustedes pueden hacer es ocupar la fórmula general y listo, se acabó. Pero aquí les estoy mostrando cómo lo utilizan de forma, se supone, rápida, así entre comillas. Bueno, la forma es la siguiente. Tienen así, todo esto lo dividen entre el valor del coeficiente, es decir, este 3 lo dividen y lo multiplican por ese valor. En este caso, me daría 3, 3. Si fijan, no estoy haciendo nada porque es como multiplicarlo por 1. Luego, lo que se hace es entrar este 3 aquí, como parte. Se queda 9 al cuadrado menos, y aquí hay un truco raro que es simplemente dejar el 3 ahí normal por 5 por 3. ¿Sí? Y este sí lo multiplica, queda 6. Esto dio un 3. Ahora, lo que se usa es factorizar de la forma igual anterior como estábamos haciéndola, solamente la parte que va a ser esto. Esto. ¿Se fijan? De hecho, voy a hacer. Solamente factoriza la parte de acá. Es decir, ignora el 3 que está acá y también ignora el 3 que está acá. Solamente va a factorizar la parte que está acá. Entonces va a decir lo mismo que vimos anteriormente. Ya, un número que la multiplicación nos dé 6 y la suma nos dé menos 5. O sea, menos 6 y menos 5. Y acá si se fijan esto está bien porque está al cuadrado. Entonces va a ser un 3x y acá va a ser un 3x. Y vamos a buscar los números. Bueno, en este caso es multiplicación y da negativo. Eso quiere decir que son ambos signos contrarios. Y acá el signo da negativo. Entonces, ¿qué número sería? Aquí sería ¿alguien sabe? 3 y 2, profe. Sí. ¿Pero qué signo? Menos 3 y el otro más 2. Mm, pero aquí va a dar negativo. O sea, este está negativo, o sea, es como una recta. Ah, espera. Creo que me equivoqué en algo.
Ah, 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 ah. Que tiene que dar negativo, entonces claro, puede ser 3 y 2 pero la suma. Porque si acá sí es 3 y acá, por ejemplo, 2 ahí me da menos uno. Se no sirve. Mm. En el chat dijo un compañero -6 y 1. Menos 6 y 1. Entonces, ¿eso nos sirve? Vamos a comprobarlo. Entonces, como le dije anteriormente, este signo nos dice que es de la multiplicación, entonces tienen que ser signos contrarios. Y acá debe ser la suma. Entonces, si yo pongo el menos 6 en este caso, como dijo Matías, y el otro tiene que ser uno. Entonces, aquí nosotros vamos a comprobar si eso da. A ver, acá el 6 con el uno da menos 6 y la resta nos da menos 5. Entonces está bien. Ahora, cuando lo factorizamos de esa forma, lo dividimos, o sea, seguimos manteniendo el menos 3 que está acá, o sea, el 3 que está ahí dividiendo. Ahora, ¿qué se hace? Se tiene que eliminar el 3 que está abajo. ¿Cómo lo eliminamos? Vamos acá, sacar factor común el 3 que está ahí. Es decir, 3x menos 2 y 3x más 1. Entonces dividido en 3. Entonces acá sacamos el 3 que está aquí con el 3 que está acá. Entonces nos queda x menos 2 y 3x más 1. Todo eso igual Profe, a 0. ¿Sí? ¿por qué en ahí puso de nuevo el 3? Porque Si es fácil. el 3 está dividiendo todo esto, toda la parte de acá. De hecho, aquí también está. Está acá dividiendo todo esto. O sea, lo mantenemos, lo Sí, seguimos pero me igualando. refiero cuando factorizó, por ejemplo, colocó el 3 paréntesis x menos 2 paréntesis 3x Ah, sí, más lo 1. que saqué el factor común 3 de esta parte que está aquí. Se Solo se multiplica, saca por el. sí, solamente lo sacáis de esa parte porque, bueno, es la única parte en la que podéis factorizar 3. Si lo entráis, te quedaría 3x menos 6, que es la parte que está atrás, que es la parte que está acá. Solamente factoricé 3. Factoricé el 3 para dividirlo, para simplificarlo con la parte que está abajo. Entonces lo simplifiqué, o sea, factoricé el 3 que está acá y lo simplifiqué con el 3 que está abajo. Y así se elimina el que está abajo. Entonces nos queda x menos 2 por 3x más 1 igual a 0. Entonces ahora podemos despejar, o sea, cada término esto lo igualamos a 0 y esta también, esta parte que está acá lo igualamos a 0. Entonces un x nos va a dar x igual a 2 y la otra parte, el otro x nos va a dar menos un tercio como solución. Entonces, repito, este es como un método un poco que necesita más práctica, pero en verdad podemos usar el fórmula general que sea, para mi gusto, más sencillo. De hecho, vamos a hacerlo el método general, para ver qué nos da. Guarden la solución, que es x igual 2 y x igual a menos un tercio. ¿Ya? Guarden esa y voy a ocupar la general, para ver si nos da lo mismo. Ya. La general dice, sería menos b menos, menos 5 más menos b al cuadrado sería 25 menos 4a por c. A por menos 2. Todo eso guión 2a sería 6. Los que está ahí. De hecho, voy a escribir 2 por 3 para no confundir. 2 veces a. 2 por 3. Bueno, entonces sería
Acá queda menos 5 por menos 5 5 más menos raíz cuadrada de 25. Acá con el signo menos por el signo menos se va. Entonces quedaría 12. 12 por 2, 24. Ya, 24. Y 6. Entonces aquí se va a desplegar las dos soluciones. X1 va a ser igual a 5 más, y va a estar X2 va a ser 5 menos. Entonces me daría raíz de 49 que es 7, de 6. Entonces me daría 7 más 5 de 6, 2. Y en otro caso es cuando se estén restando. 7 y 6. Sería menos 2 y 6. Simplificamos en 2, 1. Te queda 3. Entonces me queda menos un tercio. Entonces las dos soluciones serían x igual a 2 y x igual a menos un tercio. Si se fijan, esta es más cortita. Y es lo mismo, ¿cierto? La x. Creo que sí, no. Bueno, no me suena el chat. Qué fue. No me suena el pitito. Bueno, supone que yo no soy muy partidario de aprenderse como estas formas de simplificar o de factorizar porque son como medias lateras. Simplemente aprendiéndote la fórmula general lo vais a sacar al tiro. Es que hay algunas formas que son más fáciles. Por ejemplo, la suma por su diferencia, uno lo va a ver al tiro. O la factorización, uno lo va a ver al tiro. Por ejemplo, no sé, tenía x cuadrado más 3x. Esto lo factorizáis al tiro. 3x. 3x factor común de las dos partes. Entonces factorizamos con 3x y listo. Y lo igualamos a 0 y sacamos el valor. 3x más 1 igual a 0. Entonces tenía una parte que va a ser 3x igual a 0 y la otra parte que va a ser 3x más 1 igual a 0. Entonces x va a ser igual a 0 y la otra parte va a ser menos un tercio. Entonces, por ejemplo, ahí es fácil. Ahí no es necesario ni hacer la forma general porque la despejáis el toque. Pero en esta forma, para mí sería mucho más fácil hacer la fórmula general. Si bien es aprenderte una fórmula, es mucho más fácil eso que aprenderte todo el método que yo le enseño. Igual depende de cada persona, pero ahí mi opinión. Bueno, la otra forma es identificando que es un cuadrado de binomio. Simplemente eso, un cuadrado de binomio. ¿Cómo un cuadrado de binomio? Bueno, lo dejé acá al lado. Acá dice trinomio cuadrado perfecto, que es lo mismo, cuadrado de binomio. El primer término al cuadrado, es la canción. Entonces el uno es fácil. A más 5 al cuadrado. El 2 sería, el 2 sería 7 m cubo más 5n cubo. El 3 sería, el 3 sería, ¿qué dice ahí? 1 menos a cubo. Y el 4 sería, ese es un 10, un 100. Ah, un 10. Sería raíz de 10 a. Hmm, miren el 4. Tiene un signo menos también acá.
Ah, ya sé, ya entendí. Bueno, ¿cómo identificar siempre un cuadrado binomio de manera fácil? Primero, el primer término. En este caso es A. Y siempre tiene que fijarse en el primer término y en el segundo. En este caso, y bueno, y el signo que está acá. Por ejemplo, en el cuadrado binomio, el segundo signo nunca, siempre va a ser positivo. Entonces, si en ese caso cumple, ustedes ven el primer término, ya, está el cuadrado. Ven el último término, ya, también está el cuadrado. Y el último término, el último signo, sigue siendo positivo siempre. Entonces, es postulante hacer cuadrado binomio. El único que tienen que hacer el primer término al cuadrado, o sea, factorizarlo así. Pero en este caso, en el 4 si lo ven, bueno, hay un término al cuadrado que sería el a cuadrado, el 25, pero ambos tienen signo negativo. Entonces voy a escribirlo acá. Dice 10a, creo que es una a, eso, menos a al cuadrado. De hecho voy a poner, si es una a, voy a poner un b para distinguirlo mejor. Voy a distinguirlo así como un b. Es b menos b cuadrado menos 25 igual a cero. Recuerden que todas estas ecuaciones siempre están igual a cero. Ya. Aquí voy a multiplicar todo por menos uno. Si multiplico todo por menos uno, básicamente es cambiarle el signo a todo lo que está en la ecuación. Entonces, me quedaría menos 10b más b cuadrado más 25 igual a cero. Ahora voy a ordenarlo. ¿De qué forma? De la forma de un cuadrado binomio. ¿Cierto? Que el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. Es decir, en este caso aquí ves siempre más el segundo al cuadrado. Entonces, esto tienen que fijarlo como le dije yo anteriormente. Ahora tiene pinta de un cuadrado binomio. Tiene el primero y el último. Son dos valores que nosotros podemos identificar que están al cuadrado. En este caso es b y 5, ¿cierto? Y ahora le pongo el signo menos. ¿Por qué? Porque aquí está el signo menos. Si ves la fórmula que está acá, el signo menos es negativo cuando el signo menos está aquí, esta parte de acá. Entonces, ¿cómo sería? Sería b menos el otro término, era 5, eso al cuadrado. Ya, entonces ahí sería. Acá una cosa interesante que aparte de la factorización como tal, una cosa interesante que notar es que el b nos da dos soluciones, claro, porque esto está al cuadrado, como le dije anteriormente, pero dos soluciones que son iguales. En este caso, si despejamos, de hecho voy a borrar aquí, voy a borrar aquí. Igual todas estas pueden hacerse por fórmula general, como siempre lo digo. Entonces tenemos b menos 5 al cuadrado igual a cero. Ya, ahora yo quiero saber el valor de b, que sería como igual el valor de x, ¿no? O sea, es decir, de la incógnita en general. Entonces yo hago raíz cuadrada, entonces esto me queda todo esto en raíz cuadrada, me queda b menos 5 todo esto al cuadrado, igual a raíz cuadrada de cero, que es cero, ¿ya? Entonces al final esto viene quedando en valor absoluto, como yo lo dije anteriormente, que es valor absoluto, así voy a ponerlo así, de cero. Y esto básicamente se traduce el valor absoluto, como lo dije, que al otro lado de la igualdad va a quedar más menos cero. Entonces b va a ser igual a 5 más menos cero, pero da lo mismo, porque es cero. Entonces como es eso, lo borro. Y ahora acá, me dio b igual a 5. Yo les dije anteriormente que es como es una ecuación cuadrática, nos va a arrojar dos soluciones. En este caso, podríamos tomar que son, pero nos dio una. ¿Qué se dice?
Acá se dice que podemos verlo de dos maneras. Uno, que son dos soluciones que son iguales. Básicamente eso. Dos soluciones que son iguales. Es decir, B es 5 y 5. ¿Cómo se ve eso gráficamente? Bueno, se ve de la siguiente manera. Se, x menos 5 va a tocar un punto en X. Y ese punto en X va a ser la solución. Ah, acá. ¿Se acuerdan? Yo le dije que cuando cortaban el eje X, es decir, en esta parte de acá, iban a ser las soluciones en los valores de X. Como en este caso nos dio solamente un valor, que es 5, eso quiere decir que tiene solución única, o por así decirlo, tiene dos soluciones que son iguales. Así, hace un solo corte aquí, en 5. Y de ahí va para arriba, como toda parábola. Bueno, entonces, en este caso, nosotros al desarrollar esto podemos darnos cuenta que va a haber tres casos. Una en el que toca dos veces, significa que tiene, toca dos veces el eje X, significa que tiene dos soluciones. Una, el otro caso es cuando no toca nunca el eje X. En ese caso hay soluciones imaginarias, es decir, está volando así la gráfica, no, nunca va a tocar aquí. Y otro caso es cuando toca solamente una vez el eje X, que es el caso que está acá. Y eso es que simplemente nos da una solución. En este caso x igual a 5. Y esos son los tres casos de las ecuaciones cuadráticas. Y bueno, de la fórmula general que sirve para todos. En el caso de que uno no quiera factorizar, en el caso de que uno no logre identificar, ocupa la fórmula general y se acaba. Bueno, en este caso, vamos a ver el desarrollo de estas ecuaciones que están aquí. Aquí se puede utilizar cualquier cosa. Voy a ocupar la fórmula general. Que sería menos b, sería menos 7. Aquí voy a reescribir cómo era la fórmula, la ecuación general. Entonces, menos b, en este caso sería 7, más menos b al cuadrado, 49, menos 4a por c. El a es 1 por c, 6. Partido en 2a, 2 por 1. Entonces, los x que nos dan sería menos 7, más menos 49, menos 24, 25, dividido en 2. Y acá se desprenden las dos soluciones, ¿no? Que siempre les dije. X1 y X2. Sería menos 7 más 5, guión 2. Y el otro menos 7 menos 5, guión 2. Menos 1. Y el otro de acá es menos 12, dividido en 2, menos 6. ¿Ya? Entonces, los valores que obtenemos de x son, como le dije anteriormente, las soluciones de la ecuación y que se traduce gráficamente como las intersecciones en el eje x. Ah, acá me equivoqué. Ah, sí, es menos 1. Está ahí. Voy a borrar todo esto porque no se ve bien la gráfica. Pero, como vemos acá, la solución nos dio menos 6, que sería el corte que está acá, y aquí que está el menos 1. Entonces serían las soluciones, serían los cortes con los ejes. ¿Ya? Eso sería. Y existen tres tipos de soluciones que es como yo les dije. Ahora, ¿de qué dependen esas tres tipos de soluciones? Dependen de una.
de una cosa que se llama el discriminante. ¿Y qué es el discriminante? Es lo que está dentro de la raíz en la fórmula general. Bueno, aquí tenemos la fórmula general y el discriminante sería lo que está dentro de la raíz, es decir, esta parte que está acá, esta parte que está acá. Si nosotros reemplazamos las fórmulas en los valores de A, B, C, nos pueden dar varias soluciones. Una que sea positivo, de hecho el discriminante se escribe como delta. Un caso es que el delta, al reemplazar los valores, nos dé mayor que cero. Si nos da mayor que cero, la ecuación tiene soluciones reales, es decir, como un 2 menos 2 menos 3 tercios, todo eso, y van a ser diferentes. Eso pasa en el caso anterior, ya se da menos 6 menos 1. Entonces, ¿se acuerdan? Aquí el discriminante da 25 y eso es mayor que cero. Entonces, como es mayor que cero, nos va a dar dos soluciones diferentes y reales. Ahora, si el discriminante es igual que cero, la solución tiene una única solución real. O es lo mismo que decir dos soluciones que son iguales. ¿En qué caso nos pasó eso? En el, en este de aquí. Acá nos dio, esta si hacemos el discriminante, si vemos el discriminante nos va a dar cero. Pueden hacer el ejercicio y aquí el discriminante les va a dar cero. Y el otro caso es cuando el discriminante es menor que cero. Entonces, cuando es menor que cero, es decir, básicamente negativo, la solución no tiene respuesta real, sino tiene complejos. ¿Eso qué se refiere? Que nos va a dar raíz de algo negativo. Por ejemplo, menos 37. Aquí en la parte que está acá. ¿Ya? Y eso se escribe con, sería 37i. ¿Y eso cómo se refiere gráficamente? Que es el caso que yo les mostré anteriormente, que es cuando no toca el eje X. Está como volando. Ah, de hecho le puse un ejemplo acá. Bueno, en el primer caso, el caso inicial que vimos anteriormente, el que era x igual a menos uno y x igual a menos 6. Ya aquí está menos 6 y menos uno. En este caso, en el caso 2 tienes imaginario. Entonces el discriminante, bueno, en este caso el discriminante, voy a hacerlo así, es mayor que cero y da 25. Acá el discriminante es menor que cero, no sé cuánto da, pero es menor que cero, da negativo. Y como da negativo, si se fijan, no hay un corte en el eje X. Fija, está como flotando. O sea, no corta con el eje X. Y en este caso, el discriminante es igual a cero. Entonces, como es igual a cero, va a ser simplemente una única solución. Y ese corte que está ahí. Creo que eso es menos un tercio. Bueno, y esa sería toda la clase. ¿Qué hora es?